Te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio en esta oportunidad de reunirnos a través del internet, Señor. Gracias, oh Dios. Pedimos por favor limpie los canales, limpies este servidor, los labios, oh Dios, que van a vocear tu palabra. Que nos concedas, oh Dios, misericordia, gracia delante de ti. Que podamos nosotros, oh Dios, tener de ti en esta mañana para poder transmitir a nuestros hermanos, oh Dios. Bendice los que están conectados en este momento. Bendice los que podrán ver la grabación, Señor, escuchar el audio. Estamos convencidos, oh Dios, que algo maravilloso, grande e importante tienes para nosotros en este día. Nos reportamos para tu servicio pidiendo tu dirección, pidiendo perdón por nuestros pecados y revelación, Señor, que nos des por favor revelación al leer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar la lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, gloria a Dios, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Gloria a Dios. En esta hora, nosotros deberíamos de estar identificados en ese punto. Nosotros deberíamos, y confío en el Señor que lo estemos haciendo, ¿sí? Que seamos nosotros los que podemos visualizar, y una vez visualizado, que podamos también reflejar la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4 al 7, dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa frase, en Cristo Jesús, ¿sí? La frase juntamente con Cristo, nos obliga a ser como Cristo, ¿sí? Nos invita a ser como Cristo, nos exhorta a vivir como Cristo. La palabra del Señor nos pone al lado del Señor. Entonces, si nosotros recibimos de parte de Dios esta palabra, eso nos permite, ¿sí? Mejor nos permite que nos obliga, nos permite vivir como Cristo lo hizo, vivir en santidad. Alabado sea el nombre de mi Señor y Dios. Retomando la primera escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿sí? Acabamos de leer que era con un propósito que Dios lo hizo, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado, o sea que es presente, es hoy, en este día, que la gracia de Dios se ha manifestado. ¿A través de quién? A través de ti,
a través de mí, a través de nosotros se ha manifestado la gracia de Dios. Dice el verso 12, perdón, Tito capítulo 2, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando, era el camino en el cual vivíamos antes. Renunciando. Eso significa que la impiedad de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de esas concupiscencias, solo salen de ti cuando tú mismo renuncias a ellos. No te los van a sacar, no. Debes renunciar. Yo debo renunciar a las impiedades. Por eso es tan importante que tú y yo nos examinemos a diario. Que cada día hagamos un balance de nosotros mismos y nos examinemos. Porque eventualmente podríamos caer en disgustos, en mal genios. Eventualmente podría ocurrir algo que nos pasase. Podría ocasionarnos un disgusto, un enfado, una airada. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en ello. Ahora, si ese factor es una constante en mi vida, yo debo hacer un alto en el camino. Debo analizar y revisar si eso está constante en mi vida, entonces yo debo hacer lo que me corresponde para sacarlo. Una vez más el texto dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Hay un trabajo por hacer? Por supuesto que sí. Y ese trabajo es transmitir buenas nuevas. Pero yo no puedo transmitir buenas nuevas siempre y cuando en mi ser esté gobernando la impiedad. Si la impiedad, los deseos mundanos son una constante en mi vida, debo hacer el alto y debo renunciar a ellos en oración. No necesitas a alguien más porque tenemos al único mediador entre Dios y los hombres y es nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Decirle, Señor, en esta hora yo renuncio a toda impiedad. Yo renuncio a los deseos mundanos que aún rodean mi mente, rodean mi ser, renunciando a ellos. Cuando lo hacemos, cuando renunciamos a ellos, podemos vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. Porque es hermoso, ¿sí? Y muy conveniente para algunos pensar en vivir sobria, justa y piadosamente cuando estemos en el cielo. Pero se trata de hacerlo en este siglo. Y usted puede decir, hermano, es que es tanta la maldad. Es tan difícil vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo cuando todo es alboroto, todo es iniquidad, todo es pecado, todo es corrupción. Pero se puede hacer. Porque el Señor no nos va a poner cargas mayores a las que podemos soportar. El Señor no nos va a mandar a hacer algo que no se pueda hacer. Y usted puede preguntar, ¿y cómo es posible saber si se puede o no se puede? Porque Dios, que es un Dios rico en misericordia, se proveyó un cuerpo, se hizo un cuerpo, se vertió en el cuerpo y vino y padeció como uno de nosotros. Era Dios hecho carne, amén. Pero cada padecimiento, cada tentación, Él la vivió como hombre para mostrarnos a ti y a mí que se puede hacer. Que se puede vivir limpiamente, justamente, que se puede vivir en justicia, en santidad, en medio de un mundo pecaminoso. Tú y yo estamos aquí para marcar la diferencia. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que tener la venida del Señor en expectativa, ¿sí? Tenemos que estar teniendo, como dice aquí la palabra, la esperanza bienaventurada. Esa esperanza es de que estamos en espera de la venida del Señor.
Esa espera tiene que ser bienaventurada, tiene que traer bendición, y la única forma de que tenga bendición la espera es cuando tú y yo lo esperamos en santidad. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 14, dice el Señor en su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este momento, en este día, tú y yo hemos gozado de sentir, de tener la salvación. Hemos sido participantes del gozo de la salvación. Vivimos gozosos porque somos salvos. Amén, aleluya, gloria a Dios por eso. Pero hay algo más. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay algo más que quiere el Señor contigo y conmigo. Es que podamos estar cara a cara. Es que nos podamos ver. Pero para ello se requiere, se necesita. Ojo, no es que se debería de vivir en santidad, no. Se necesita, es menester, se requiere santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, ojo, te está hablando a ti y a mí, ¿sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este tiempo es fácil predicar acerca de arrepentimiento, porque la gente está probando, está saboreando los juicios de Dios. Entonces a muchos les va a quedar fácil arrepentirse. Y muchos van a alcanzar el arrepentimiento. Ahora tú y yo ya lo hicimos por gracia de Dios. Ya estamos un paso más arriba. Pero el camino no se ha terminado. No hemos llegado todavía donde debemos llegar. Estamos caminando para alcanzar la estatura de un varón perfecto. Estamos subiendo paso a paso, peldaño a peldaño. No te conformes. Si ya te arrepentiste y te convertiste y eres salvo, dale gloria a Dios, pero no te conformes. Desde los días de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita valentía, se necesita estar dispuestos a dejarlo todo. Se necesita estar dispuesto a querer más de Él. Mi Dios quiere que tú y yo conozcamos la magnitud de su amor, que podamos conocerle más. No te conformes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cómo me limpio? Me toca sacar, desechar, sacar de mí. Es lo que me corresponde hacer. Renunciar, dice la Escritura, renunciando a la impiedad. Renuncia. ¿Por qué debes renunciar? Porque es que muchas veces lo que ocurre contigo y conmigo no es que queramos hacer el mal. Lamentablemente es que tenemos herencia de los antepasados. Posiblemente tu padre, tu abuelo, no sé, pero son herencias. Se traen herencias. Son maldiciones, a veces maldiciones generacionales. Y cuando se recibe una herencia, nadie le quita la herencia al heredero, excepto que el heredero renuncie a esa herencia. En esta mañana, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te invito
te exhorto a que renuncies a toda perversidad que aún esté rondando en tu corazón, a toda impiedad, a todo pensamiento mundano, a toda cosa que esté apartándote, porque mi Señor quiere tener comunión contigo, quiere hacer cosas maravillosas y grandes. Renuncia en el nombre de Jesucristo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque están las dos contaminaciones. Muchas veces la contaminación es externa, es en el cuerpo, pero a veces la contaminación es en el espíritu. Posiblemente en el cuerpo no haya quien me diga o quien me juzgue o quien me acuse de pecado, pero posiblemente dentro, en lo que nadie ve, en la parte interna, posiblemente sí hay contaminación. ¿Y quién conoce el espíritu del hombre? Dios y el hombre. No esperes a que alguien te diga. Ahora, va a llegar el momento, sí, Señor. Nuestro Señor va a volver a mostrar visiones y va a permitir que haya discernimiento de una manera sobrenatural. No esperes a que el Señor te diga a través del predicador lo que estás haciendo a oscuras, lo que estás haciendo en secreto cuando nadie te ve. No, renuncia a ello. Hazlo en privado, hazlo allí donde nadie te ve. Renuncia, límpiate, límpiate. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabado sea el Señor. En la primera epístola, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué me está diciendo el Señor? Hay algo más. Hay algo más por qué luchar. Hay algo más por qué vivir. Hay algo más que anhelar. El atleta se abstiene de muchas cosas para ganar una corona corruptible. Tú y yo no estamos corriendo para ganar una corona corruptible, estamos corriendo porque hay un galardón que nos espera en gloria. Aleluya. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, nuestro Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él. Alabanzas a su nombre. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es una promesa. Le veremos tal como Él es. Pero ¿cuándo le veremos? Si acabamos de citar, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces requiere mi esfuerzo, requiere mi compromiso, requiere tu compromiso. No siempre vas a tener una persona que esté diciéndote qué hacer o cómo hacerlo, no. Va a llegar el momento en el cual te toca vivir a ti solo, te toca hacer las cosas solo. Tenemos servicio miércoles, viernes y domingo. ¿Qué del lunes? ¿Qué del martes? ¿Qué del jueves? ¿Qué del sábado? Cuando no está el predicador allí para decirte qué hacer. Tú no dependes de un predicador, tú dependes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dependemos de nuestro pastor y escrito está: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dependemos de Él, dejémonos guiar por Él. Aceptemos nosotros que se puede hacer más y demos más. Al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta expectativa en Él,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificarse es santificarse. La palabra del Señor dice, sed santos, como yo soy santo. Mi Señor nos exhorta, nos invita, nos motiva a vivir en santidad. En este siglo, en este día, la palabra del Señor dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia que Dios hizo, o que Dios planteó, o que Dios lo quiso hacer desde el principio para este día, lo hizo contando contigo y conmigo. Él sigue contando con nosotros. Él está confiando en que tú y yo vamos a decidir lo correcto en este día. Vamos a decidir que vamos a renunciar, ¿sí?, a toda herencia de pecado, a toda contaminación, que vamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quieres hacerlo? Si está en tu corazón, si deseas hacerlo, vamos a orar. Bondadoso Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Padre de la gloria, gracias, oh Dios, por mostrarnos que hay un camino aún más excelente. Permite, oh Dios, que seamos sacudidos en lo profundo de nuestro ser. Que no nos conformemos, oh Dios, a haber alcanzado la salvación, sino que caminemos hacia la santidad, Señor. Yo pongo delante de tu presencia, Señor, a tus hijos, oh Dios. Aquellos mis hermanos que están aquí oyendo, Señor, esta palabra en este momento. Padre de la gloria, a los que oirán esta palabra, Señor, que seas tú tocando sus corazones. Que cuando ellos cierren sus ojos, oh Dios, que levanten sus manos, que tú desde el cielo, Señor, puedas ver, oh Dios, ese gesto de compromiso de vivir en santidad. Anhelamos, oh Dios, romper todo compromiso con el mundo. Anhelamos, oh Dios, servirte en espíritu y en verdad. Y en este momento, oh Dios, renunciamos a toda impiedad en el nombre de Jesucristo. Renunciamos, oh Dios, a todo pensamiento corrupto, Señor, a todos los deseos mundanos. Renunciamos, Señor Jesucristo, a toda suciedad, Señor, a toda contaminación que el enemigo nos pone, Señor, enfrente a través de las pantallas. Renunciamos, oh Dios, a toda contaminación que se ve, oh Dios. Queremos vivir limpios para ti. Y si algún momento, Señor, en alguno de mis hermanos, oh Dios, en alguno de nosotros, hay algún pecado oculto, Señor, manifiéstalo para poder renunciar a él. Renunciamos a toda herencia generacional. Renunciamos, oh Dios, a toda herencia de maldad, de impiedad. Y recibimos, oh Dios, solamente la santidad, la pureza, la justicia que proviene de ti. Gracias, mi Señor Jesucristo. Oro por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor, y el deseo que tienen de servirte en espíritu y en verdad. Gracias, mi Señor Jesucristo. Te amamos, oh Dios. Anhelamos tu venida. Estamos esperándote, mi Dios. Ven, Señor Jesús. Ven. Amén y amén. Que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.